Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 86, el hijo mayor de la familia de Mare. Hipólito miró a su amigo y exhaló otra bocanada de humo. Últimamente le gusta mucho fumar. Importada del Imperio Moro, esta hierba era muy popular entre los estudiantes ricos que estudiaban en la Universidad de Padua. Al principio era popular porque decían que a una persona lo podía mantener en alerta y te ayudaba a estudiar. Pero más tarde las cosas cambiaron y uno no podía concentrarse en los estudios a menos que uno fumara, dado que hacía que temblaran las manos. Oye, dame un sorbo también. Hipólito, sin dudarlo, le entregó su pipa a su amigo que estaba a su lado. El amigo que recibió la pipa fumó felizmente y chupó de la pipa. ¿Por qué te ves angustiado? ¿Qué te pasa? No es posible conseguir tabaco y quemarlo con la boca desnuda. Hipólito suspiró al recibir perfectamente el elogio de su amigo. Tengo un gran problema en casa, por lo que es posible que no pueda graduarme y tenga que regresar a San Carlo. ¿Tu casa está en ruinas? El amigo preguntó sorprendido. ¿No tendré mis descansos para fumar gratis? No, para un perdedor, sus gastos son demasiados excesivos. Hipólito meneó la cabeza y respondió. Me enteré de que mi madre está en serios problemas. La echaron de casa. Tengo que volver a San Carlo. Su amigo planteó una cuestión muy razonable. ¿Qué tiene que ver tu regreso con que echaron a tu madre? Si no te gradúas, tu madre volverá. Tenían una tarea inmediata entre manos. El examen final estaba a la vuelta de la esquina. Estás haciendo los exámenes finales del semestre. Solo te queda un semestre. Hipólito se puso furioso ante el acertado comentario de su amigo. ¿Quieres que me convierta en un hijo totalmente desleal? ¿Cómo voy a estudiar si echaron a mi madre de la casa? Él miró fijamente a su amigo. El diploma universitario no es tan importante en este momento. El amigo meneó la cabeza con desconcierto al ver que Hipólito de repente actuaba como un hijo filial. El comportamiento habitual estaba tan lejos de la piedad filial como la distancia entre el castillo de Esterneim, desde el punto más septentrional del continente central, y el puerto más meridional de Taranto. Pero su amigo reprimió la refutación que brotaba en él porque había recibido algo. A Hipólito le faltaban créditos. Se inscribió en todas las clases especiales que estaban abiertas sin escatimar dinero, pero no pudo cumplir con el requisito de asistencia cada vez, por lo que no sabía si se podría graduar. Necesito volver a casa. Es una pena no poder obtener un título universitario por culpa de mi madre, pero seguro que tendré otra oportunidad más adelante. Sí. Es un hijo muy filial. Estaba insatisfecho por la respuesta de su amigo. Hipólito sintió que debía demostrar que era un hijo filial. Mi padre se está pasando. Por mucho que haya hecho mi madre, ¿cómo pudo enviarla a la granja? Tengo que ir a casa y hablar con él. ¿De verdad te irás? Aunque no presentes el examen final, si entregas tu informe la semana que viene, es posible que te puedas graduar. No hagas eso. No puedo abandonar a mi madre, soy un ser humano. Me cansaba de pensar en rogarle al profesor que reemplazara el examen con un informe. Ya le he dado al profesor demasiados fideos torcidos. Ni siquiera quería acercarme a él. Su amigo miraba a Hipólito con una expresión que decía, oye, hablas en serio, pero el propio Hipólito estaba muy serio. Me voy a San Carlo. Como se dice, si una rosa no permanece roja durante 10 días, la energía no durará 10 años, la pelirroja Maleta estaba empezando a darse cuenta de que ese dicho era cierto. Evidentemente la señorita Ariadne era una cuerda podrida, y la señorita Isabella, a quien se aferraba, era una cuerda fuerte. Maleta estaba convencida de que Isabella se convertiría en la esposa de un funcionario de alto rango, o mejor dicho, de un príncipe, y que se la llevaría al palacio como su doncella. Si quería convertirse en una doncella del palacio, primero debe tener el título de baronesa. Maleta, una criada del hogar de Rambouillet, se convierte en una baronesa. Dios mío, qué honor. Nunca lo había imaginado ni siquiera en mis sueños. La imaginación de arrodillarse en la ceremonia de ordenación, aceptando suavemente la espada del rey sobre su hombro.
Este era el contenido de las fantasías diarias de Maleta antes de quedarse dormida en el colchón de paja del dormitorio de servicio en el tercer piso. Pero ahora realmente parecía una simple fantasía. Maleta. La señorita Isabella está encerrada todo el día, así que, ¿qué más puedes hacer aparte de preparar las 3 comidas al día? Deja de jugar y ven aquí a fregar el suelo. Debes ganarte la vida. La doncella Teresa le tiró un trapo a Maleta y le gritó. La doncella Teresa era la encargada de limpieza del grupo de mucamas del tercer piso, quien tenía como objetivo cubrir el puesto vacante del ama de llave de Giada. ¡Bum! Un trapo apestoso voló por el aire. El trapo húmedo apenas rozó el rostro de Maleta y quedó colgado en su hombro. Maleta, sintiendo que su humor empeoraba de repente, miró fijamente a la doncella Teresa. A unos 5 pies detrás de Teresa estaba Sancha, con los brazos cruzados y aspecto triunfante, o al menos eso le pareció ver a Maleta. Maleta, dice sin duda la doncella Teresa, que está obsesionada con el puesto de criada principal, tiene los ojos puestos en esa perra de Sancha. Maleta recogió el trapo volador mientras apretaba los dientes. Limpia y que quede todo reluciente, todos están ocupados, así que tú también debes limpiar los cuartos de servicio del tercer piso. Esto fue claramente un trato injusto. No puedo revertir esto. Limpiar de las habitaciones servicio del tercer piso era un trabajo que solo se les daba a los recién llegados. Incluso lo intentó pero no hizo la diferencia, y cuando pidió algo maldijo. Maleta era una veterana de 4 años y la doncella cercana de la joven Isabella. No tengo tiempo para cosas tan triviales. Oye, deja de poner los ojos en blanco, ¿quieres que te den una paliza y te echen por desobedecer las órdenes? La doncella Teresa regañó. La persona a la que acude la doncella Teresa, cuando se entera de que Maleta desobedece las órdenes, es a la señorita Ariadne. Era obvio lo que pasaría si la arrastraban allí. Maleta reprimió su hirviente humillación, tomó el trapeador, inclinó la cabeza y comenzó a fregar el piso. Maleta dice, ¿a esa maldita de Sancha le gusta verme humillada? Sancha dirige y supervisa a la doncella Teresa, pero mientras tanto, yo me tumbo en el suelo y limpio el suelo. Se supone que soy su hermana mayor y también soy una veterana. Me sentí agraviada y enojada. Me las pagarás algún día. Sancha, que no tenía idea del dolor de Maleta, ni siquiera le tomó atención a Maleta, que estaba limpiando el suelo. Sancha no estaba de humor para reírse de las desgracias ajenas, sino que había algo mucho más molesto. Oh Sancha, nos conocimos por casualidad. ¿De qué casualidad? He estado esperando durante 3 horas. Sancha miró de arriba abajo a Giuseppe, el cochero que se había convertido en el líder de la nueva guardia formada por la señorita Ariadne. Giuseppe era un hombre alto con un rostro similar al de Sancha, algunas pecas y cabello castaño claro de color pajizo. Todo el mundo dice que Giuseppe es bueno en su trabajo, lo hace bien, pero es realmente desagradable verlo matar el tiempo de esta manera cuando uno está tan ocupado. Supongo que no tienes nada que hacer. Debería decirle a la joven que reduzca el número de guardias y aumente el trabajo. Giuseppe se sobresaltó ante las palabras de Sancha. Eso no es todo. Sacó de su bolsillo un objeto envuelto en un paño. Era del tamaño de una palma de una mano. Toma esto. Sancha recogió el objeto y abrió el pañuelo. Era una galleta cubierta de azúcar. El azúcar era un producto caro, e incluso en las casas nobles, postres como este solo se servían a los invitados. La galleta había estado en manos de Giuseppe durante un tiempo, por lo que el exterior estaba derretido y un poco pegajoso. Sucedió por casualidad, así que iba a comérmelo solo. Me lo regalaron, pero cómetelo, te lo doy. ¿Cómo sucedió esto? Al final del envoltorio se leía el nombre de la pastelería La Montan. Era una nueva pastelería en la ciudad. Las colas eran largas, los precios eran altos y los artículos populares eran difíciles de conseguir. Estos artículos no se los regalaban a amigos como a Giuseppe, sino que eran chicos que habían estado haciendo fila durante muchas horas para conseguir este artículo y luego se los regalaban a la chica que les gustaba. Pero Sancha solo tenía 14 años, y por muy lista que fuese, no había retrocedido en el tiempo como su ama. Ella era una novata en lo que se refería al cortejo y al amor. Y tampoco rechazaba la comida. Bueno, lo disfrutaré. El rostro de Giuseppe se iluminó.
Sancha inclinó la cabeza con sospecha y le dio un mordisco a la galleta, preguntándose por qué estaba haciendo eso. Asterisco, 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 asterisco. La casa estaba toda desordenada. Ariadne le hizo un gesto a su mayordomo, Niccolo. ¿Qué está sucediendo? Señorita, el maestro Hipólito ha vuelto. El mayordomo Niccolo le entregó la carta en un pergamino a Ariadne. El destinatario era para el cardenal de Mare, que estaba claramente escrito con su puño y letra. Ariadne sonrió mecánicamente. Lo que está por venir, está llegando. ¿Cuándo dijo que volvería? Dijo que llegará a principios del próximo mes, alrededor del año nuevo. Entiendo. Necesito prepararme para darle una habitación adecuada y para recibir a mi hermano. Ella devolvió el sobre a su mayordomo, Niccolo, y regresó a su habitación en el segundo piso. Originalmente era la mejor habitación del ala oeste del segundo piso, que fue utilizada por Hipólito. Sancha siguió a Ariadne y preguntó con expresión ansiosa. Señorita, como era de esperar. Cuando el maestro Hipólito regrese, la señorita Rossi regresará y también la señorita Isabella será liberada, ¿verdad? Supongo que sí. Nos quedaremos así. Sancha parecía estar ardiendo. Pero Ariadne sonrió tranquilamente mientras miraba a Sancha. Dejemos de preocuparnos por cosas inútiles y hablemos de cosas divertidas. Entonces dime, ¿cuánto odias a Maleta? Sancha se sorprendió cuando de repente salió a relucir la historia de Maleta. ¿Por qué saco el tema de Maleta tan de repente? Puedes decirme que definitivamente te quieres vengar de Maleta, o puedes decirme que la quieres perdonar porque es tu única pariente y es tu hermana mayor. Haré lo que quieras. Maleta había vendido previamente a Ariadne a Lucrecia. Tiene una deuda con Ariadne. Pero antes de eso, Maleta había abandonado a Sancha en el hogar de Rambouillet y la había dejado morir de hambre. Cualquiera que lo calcule, el resentimiento de Ariadne hacia Maleta era pequeño comparado con el resentimiento de Sancha. Entonces Ariadne decidió dejarle a Sancha la decisión de vengarse o no. Vaya. De los ojos verdes de Sancha saltaron chispas. Maleta merece pagar por lo que hizo. ¿En serio? Por su culpa, mi madre murió. Y Maleta es una persona que haría lo mismo, aunque retrocediera en el tiempo. Nunca podré perdonarla. La determinación fluía del rostro de Sancha. Ariadne asintió. Como Sancha lo ha decidido, lo haría realidad. Ariadne agitó la cuerda y llamó a una de sus doncellas. Ella le dijo a la criada que llamara al mayordomo Niccolo, y cuando el mayordomo Niccolo entró, le dio una serie de instrucciones. La habitación que mi hermano Hipólito usará, será la que utilizaba la señora Lucrecia. Y también necesitaremos a un sirviente que cuide exclusivamente de mi hermano Hipólito. Sí. Entiendo que Maleta, la doncella íntima de Isabella, ha estado sin trabajo últimamente. La nombraré doncella personal de Hipólito. Tanto el mayordomo Niccolo como Sancha miraron a Ariadne con sorpresa. ¿Por qué? ¿Hay alguna objeción acaso? No. Por supuesto que no. El mayordomo Niccolo inclinó la cabeza cortésmente. Era una actitud diferente a la anterior. El sello dorado que representaba a la anfitriona tenía gran prestigio. Haremos lo que me has ordenado. Que tengas una buena tarde. Después de que el mayordomo Niccolo se fue, Sancha le hizo una pregunta a Ariadne con ojos tan oscuros como una linterna. Señorita. Eso no es una venganza, más bien parece una recompensa. Sancha estaba tan avergonzada que se le enredó la lengua. Lo estoy pasando mal entre las criadas del tercer piso. Lo que le está dando es prácticamente un ascenso. El puesto de servir al amo Hipólito. Era exactamente el tipo de lugar que Maleta querría. En su vida anterior, Maleta también había seducido a un funcionario de la corte que estaba casado y se convirtió en su concubina. Ariadne sonrió brillantemente. Se lo doy porque es una posición que le gustará a Maleta. ¿Por qué? Maleta es una villana, ¿no? Por supuesto. Hipólito es un villano tan grande que ni siquiera puede darle tarjetas de visita a alguien como Maleta. Si estás al lado de un gran villano, se comerá vivo al pequeño villano. Ariadne le explicó cuidadosamente a Sancha. Desde la perspectiva de Maleta, Hipólito es un cáliz, pero ese cáliz está envenenado.
Y quien lo toque morirá inevitablemente. Sancha, sin entender lo que quería decir, ladeó la cabeza, y Ariadne solo quería saber cómo se desarrollarían las cosas en el futuro. Claro que una persona de voluntad fuerte podría superar la tentación de Hipólito, pero ¿puede hacerlo mi querida Maleta? Hipólito regresó a la mansión de Mare el último día del año de 1122, cuando la casa estaba llena de preparativos para el año nuevo. El primer día del año nuevo, toda la familia se levantaba temprano por la mañana para orar por el año nuevo en la catedral de Trevero y disfrutar de un suntuoso almuerzo en casa tan pronto como regresaban. Así que incluso cerca de la medianoche los sirvientes no podían dormir y se preparaban para la fiesta. Oye, tú. Había una superstición en el año nuevo etrusco. Se creía que la suerte de un hogar durante el año nuevo dependía de quién era la primera persona en poner un pie al entrar a la casa. Fue una especie de conjuro mágico. Si entra un joven con energía, el año será de buena suerte, pero si entra una persona mayor, una mujer o incluso un niño, el año será de mala suerte. Si la persona que entra tiene cabello negro, oscuro o rubio claro, tienes suerte, y si tiene cabello rojo o castaño descolorido, tienes mala suerte. El sirviente que descubrió primero a Hipólito se quedó allí parado por un momento, incapaz de decidir si la familia de Mare tendría buena o mala suerte ese año. Hipólito era claramente un hombre joven, pero en lugar de ser enérgico, tenía el aspecto siniestro de un lobo hambriento, y su cabello canoso y su piel cetrina le daban un aspecto sin vida. ¿Debemos considerar que este joven tiene buena suerte para su familia durante el año, o debemos considerar que este hombre es desafortunado, porque es como una galleta retorcida y gris? Eres como un pedazo de basura, te mueves demasiado lento. Cuando el sirviente no pudo responder con rapidez, Hipólito se enojó mucho y arrojó la bolsa que sostenía en el umbral de la puerta. Las diversas decoraciones que colgaban en la puerta de entrada se aplastaron y se cayeron después de golpear la bolsa. Esto es mala suerte. Debe ser muy mala suerte. El sirviente corrió a la casa para anunciar que el joven amo había llegado.